Nuestra provincia de Palencia, que pertenece a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, está ubicada al norte de la submeseta septentrional de la península. Cuenta con 191 municipios y un número aproximado de 200.000 habitantes. Limita al norte con Cantabria, al oeste con la provincia de León, al este con la de Burgos y al sur con la provincia de Valladolid. Está dividida en 4 comarcas: Cerrato Palentino, Montaña Palentina, Páramos Valles y Tierra de Campos. De su larga historia cabe destacar la época romana de gran esplendor, de la que dan testimonio las villas de la Olmeda, cerca de Saldaña, y la Tejada, en Quintanilla de la Cueza. Palencia fue ocupada y gobernada por los visigodos durante la Edad Media. Luego, y por su condición fronteriza entre el Reino de León y el de Castilla, estuvo en el centro de las disputas y los conflictos entre ambos. Su universidad, fundada en el siglo XIII, es una de las primeras del mundo. Se sitúa su creación durante el reinado de Alfonso VIII de Castilla entre 1208 y 1212, sobre la base de las escuelas episcopales. Según se sabe, estuvo dedicada a las artes, la teología y la jurisprudencia. Después de la muerte del monarca, en 1214, la institución entró en crisis y desapareció. En la actualidad, no se conservan vestigios materiales de su existencia. El monumento arquitectónico más importante del medioevo es la Catedral de San Antolín, de estilo gótico, cuya construcción comienza en el siglo XIV y concluyó en el XVI. No obstante, la cripta de San Antolín es aún más antigua, data del siglo VII. A la catedral se la conoce como la Bella Desconocida. Fue declarada Monumento Histórico del Patrimonio Nacional en el año 1929. Palencia ha sido cuna de grandes artistas y personajes destacados de la historia de España, y también de la Argentina. San Pedro Telmo. En Palencia nació Pedro González Telmo, el mismo San Pedro Telmo de la iglesia del barrio porteño. Oriundo de Fromista, es honrado como el patrono de los marineros, aunque la iglesia no lo haya reconocido como tal. También es el patrono de la diócesis Tui-Vigo en Pontevedra, Galicia. En su ciudad natal se lo celebra el fin de semana siguiente al de la Semana Santa. Se cuenta que en una ocasión, al desfilar por Palencia engalanado y en un caballo enjaezado, por un tropiezo del animal, Pedro González cayó en el fango, provocando las risas y burlas de quienes veían aquel desfile y antes lo habían aplaudido y admirado. La humillación lo enfureció y se decidió a ingresar en un convento para apartarse del mundo. San Telmo estudió en la Universidad de Palencia, fue capellán y profesor del rey Fernando III, con quien colaboró en la reconquista de Córdoba y Sevilla. Cuando salió de la corte, predicó en Asturias y Galicia. 2 reinas de los siglos imperiales nacieron también en Palencia: Catalina de Austria e Isabel de Aragón, ambas reinas consortes de Portugal. Catalina era oriunda de Torquemada y fue la 6ª hija de Felipe I de Castilla, conocido como Felipe el Hermoso, y de Juana I de Castilla, llamada injustamente Juana la Loca. Nació en 1507 y fue reina consorte del reino más rico de Europa, el de Portugal. Isabel era la primogénita de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Nació en 1470 en Dueñas, a donde sus padres se habían retirado tras casarse en Valladolid. Aunque no pudo heredar el trono, que quedó en manos de su hermano Juan, Isabel fue una mujer bella e inteligente, de gran influencia en cuestiones políticas del reino. En la literatura, Palencia cuenta con el honor de haber sido cuna de uno de los nombres más importantes de las letras de habla hispana, Jorge Manrique. Aunque no hay documentos que lo atestiguen, se sabe que nació en Paredes de Nava en 1440. Pertenecía a una familia noble. Su padre era don Rodrigo Manrique, condestable de Castilla, conde de Paredes y maestre de Santiago, a quien se llegó a llamar
el segundo Cid. Jorge Manrique fue también militar, razón por la que no pudo dedicarse enteramente a la literatura. Aún así, compuso canciones trovadorescas y alegóricas. Sin embargo, esa obra, reunida bajo el nombre de cancionero, no puede igualarse a las famosas Coplas a la muerte del maestre de Santiago, don Rodrigo Manrique, conocidas como Coplas a la muerte de mi padre, cuya primera estrofa dice así: recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se va el placer, cómo después de acordado da dolor, cómo a nuestro parecer cualquier tiempo pasado fue mejor. Fue un famoso escultor nacido en Paredes de Nava, Palencia, en 1488. Es uno de los referentes de la imaginería española del Renacimiento. Hijo del pintor Pedro Berruguete, de muy joven, Alonso se trasladó a Florencia, donde estuvo en contacto, entre otros, con Miguel Ángel y Leonardo da Vinci, y fue discípulo de Andrea del Sarto. Durante su estancia en esa ciudad, Berruguete se nutrió de las novedades del Renacimiento y de los modelos de la escultura grecolatina. Cuando regresó a España se instaló en Valladolid, donde tuvo su taller. Se dedicó a la talla de retablos e imágenes, como el retablo de San Benito el Real de la Orden Benedictina en Valladolid y la talla de la sillería del coro en la Catedral de Toledo. Es otro escultor valentino que vivió entre los siglos XIX y XX. Nació en la ciudad de Palencia en 1887. Se lo considera el precursor de la escultura española contemporánea. Pertenecía a una familia de pocos recursos. Su padre era ebanista y lo envió a estudiar a la Escuela de Bellas Artes y Oficios de Santander. Aunque para entonces ya había realizado otras obras, la primera que le da notoriedad es el monumento al escritor Benito Pérez Galdós, ubicado en los Jardines del Retiro de Madrid e inaugurado en 1919. También realizó las esculturas de Miguel de Unamuno y del médico Santiago Ramón y Cajal. Durante la dictadura de Franco, Victorio Macho se exilió en Francia, en Rusia y en América del Sur, y recaló en Lima, Perú, donde se casó. Es el autor del busto de Simón Bolívar, situado en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, Colombia. Por su voluntad, sus restos fueron llevados a Palencia, donde descansan bajo la ermita ubicada a los pies del Cristo velotero. El padre y la madre del libertador don José de San Martín nacieron en Palencia. El padre, Juan de San Martín, en Cervatos de la Cueza en 1728. De profesión militar, luego de su paso por África, fue enviado al Virreinato del Río de la Plata en 1768, después de la expulsión de los jesuitas, y designado administrador de una de las estancias de la congregación en la Banda Oriental. En 1770 fue misionado para participar en el sitio de Colonia del Sacramento, que había caído en poder de los portugueses. Permaneció 7 años como administrador de la exestancia jesuítica hasta que en 1774 el virrey Vértiz lo nombró teniente de gobernador del departamento de Yapeyú, que formaba parte del gobierno de las misiones guaraníes. La madre de San Martín, Gregoria Matorras del Ser, había nacido en Paredes de Nava en 1738. En el año 1769 viajó a Buenos Aires para acompañar a su tío Jerónimo Matorras, quien sería designado gobernador y capitán general de Tucumán. Precisamente fue en Buenos Aires donde se conocieron Gregoria y Juan, y aunque se reunieron a los pocos días, se casaron por poder el 1 de octubre de 1770. En Yapeyú, en 1778, nació el último de los 5 hijos del matrimonio, José Francisco de San Martín. Casa de Palencia, en la Argentina, ha tomado el desafío de realizar en el próximo año, y con aval oficial, un documental sobre los padres de San Martín, sus pueblos de origen y la historia de la familia que se inicia precisamente en nuestra provincia.